Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y su familia. Ya les dejé la indicación y la fecha para el primer trabajo de investigación. La idea de este trabajo es que puedan explotar su creatividad, por lo tanto no hay un formato establecido, definido para eso, es totalmente libre. Pueden hacerlo individual, en parejas, en 3, 4, 5 o 6 personas, pero no más de 6. Y lo que les pediría es lo más posible de orden y control, porque me ha pasado en otras ocasiones que un mismo estudiante aparece en varios grupos. Entonces, eso significa que no trabajó en ninguno, que solo le hicieron el favor de ponerlo en el trabajo. Eso es lo único que les pido. ¿Alguna pregunta con relación a ello? Sí, yo tenía una consulta. ¿Cuál es la temática? ¿No ha visto las indicaciones? Entiendo, licenciado, que es la extradición, ¿verdad? ¿Es correcto? En un foro estará habilitado para que lo suban ahí, y además están las indicaciones y fecha de entrega. O sea, que puede ser un video o cualquier cosa que nosotros querramos. Exactamente. Y se puede presentar, bueno, no solo se puede presentar en documento Word, puede ser en PowerPoint, en Prezi y así. Exactamente, puede hacerlo en el programa o mecanismo que mejor les parezca. Ah, ok. Lick, una pregunta. Cuando habla de procedimientos y clases, nos vamos a basar en, me imagino, en algunos acuerdos internacionales o regulaciones nacionales. Exactamente, ¿Cómo como sería? usted lo dice, la regulación nacional si hubiese y tratados
si hubiese. Ah, ok. Solo eso, no habría como alguna recomendación más que agregar a la tarea. No, de ahí la información que ustedes consideren que sea útil y pertinente al tema. Ok, Lick, gracias. Lick, yo tengo una pregunta. ¿Claro? Y como es formato libre, ¿incluiría siempre lo que viene siendo introducción y todo eso o no es necesario? No se lo estoy exigiendo, para mí no es necesario, es libre si ustedes lo quieren incorporar. Ah, ok, gracias. Tengo una pregunta, licenciado. Diga. ¿La tarea se tiene que entregar exactamente el 1 de marzo o se puede entregar antes? Pueden hacerlo antes, no hay ningún problema. Lo importante es que no se pase de esa fecha porque si han podido ver el calendario, esa es la fecha de parciales. Significa que la siguiente semana yo tendría que estar entregando tanto notas de trabajos o laboratorios como de examen parcial. Entonces, no me comprometo a que si lo entregan fuera de esa fecha, yo lo vaya a revisar. Lick, pero Gracias. verdad que ahí, o sea, realmente no está pidiendo un informe, solo está pidiendo que el contenido lo plasmemos en la idea creativa que nosotros tengamos. O sea, digamos que si se hace un video, por ejemplo, vamos a hacer el video y en el video vamos a agregar todos los puntos que usted está pidiendo, pero no le vamos a entregar un trabajo escrito, o No sea, un trabajo necesario. redactado, ni nada parecido. Si la hacen video, Ah, ok. lo que han hecho en el pasado es poner link, por ejemplo, pueden hacerlo en YouTube en otra forma y solo ponen el link y no hay ningún problema. No necesitan Gracias, Lick. respaldo del video. Hablando de videos, si puedes subir las clases, por favor, la grabación de las clases. Sí, ese era otro punto. A partir de la otra semana van a tener por algún medio específico los videos de las clases hasta este día. Y tengo una consulta. Si decidiéramos hacerlo en video, tendríamos que salir hablando todo lo del grupo, solamente estaría bien una persona. Sería bueno que hablaran todos por el aspecto de la participación. Porque no tiene sentido, por ejemplo, hable solo uno y sean 6 en el grupo. De acuerdo, gracias. Todas las bebidas. Esa es la que va ahí. Ahí va la olla. Y adentro. Ah, no, va en la hielera de atrás, pero ahí va un poquito. La de Frozen creo que vaya adentro. Y hielo. Licenciado, ¿me escucha? ¿Le escucho? Fíjese que yo tenía una duda, mejor dicho. Yo pensaba hacerlo en video con un compañero, pero resulta que realmente yo tengo dificultad para hacer videos, ¿verdad? En el caso de que no se pueda hacer en video, se tendría que hacer, me imagino, un documento en Word y tendría que suceder una presentación en PPT. Como ustedes quieran, no hay ningún problema. También en otras ocasiones, para darles ideas, lo que han hecho es cada uno, digamos, por miembros del grupo, hace un fragmento solamente de la voz y luego alguien se encarga de editarlo y ponerlo con imágenes. Esa es una idea. Ah, ok, gracias. Licenciado, tengo otra consulta. Como es libre, ¿verdad? Entonces no sé, digamos, si hacemos un video, si hacemos algo escrito, ¿cuál será la rúbrica de evaluación? Digamos, si hacemos un video, la creatividad, cuánto dura, no sé si nos puede explicar eso. No tendremos, o sea, rúbrica de, digamos, si es un trabajo escrito, la ortografía, el contenido del trabajo, todo eso, no sé. Pues el contenido o los detalles que debe llevar ya lo tienen en las indicaciones. Ese es punto importante para la evaluación. Y luego la creatividad.
¿Cuánto va a ser la ponderación si es Word o si es video? Eso no les sabría decir porque podría ser que hagan un video y el contenido no esté de acuerdo a las indicaciones. Entonces, obvias razones, no tendría una ponderación superior. Y por el contrario, podría ser un trabajo en Word que solo sea texto, pero con la información suficiente que reúna los puntos que tienen las indicaciones. Entonces, es difícil ponderarle ahorita digamos, ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta? No, listo, yo creo que todo quedó claro. De acuerdo. De igual manera, si surgieren dudas en el desarrollo de lo que están realizando, en cualquier momento pueden hacerlo. Ok, gracias por esa pauta también. ¿Podría indicarnos alguien a dónde nos quedamos exactamente? Lo último que vimos la clase pasada fue las características del derecho internacional público, que se habló de carácter jurídico, dinámico y los demás. Ok. ¿Hasta qué punto llegamos exactamente? Si no me equivoco, fue hasta el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional. Muy bien. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el carácter dinámico del derecho internacional público? Licenciado. Ay, perdón, Oscar. No, dale, Vero, dale. Te cedo Gracias, la palabra. gracias. Se refiere, licenciado, a que este derecho cambia, ya que la sociedad pues no es estática, también tiene sus cambios, sus fluctuaciones. Muy bien. ¿Alguien más quería opinar? Sí. ¿Sí? Solo para centrarme un poco, ¿cuál sería el tema de ahora? Ahorita estamos haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta este momento. Como una continuación sería. Exactamente. Ok. Licenciado, también hablaba de la seguridad colectiva, donde mencionaba que, pues, se rige el derecho internacional por una responsabilidad colectiva, Entonces, explicaba usted que cada Estado asume un compromiso para proteger los derechos y garantizar la paz como uno de los principios del derecho internacional público.
Muy bien, gracias, Oscar. ¿Por qué decimos que las convenciones y los tratados es la fuente primordial del derecho internacional público? Porque son una fuente positiva. Yo creo que decimos que son los tratados y convenios porque como el derecho internacional se encarga de regular lo que es la comunidad internacional, este se convierte en el derecho regulatorio de todos, ¿vea? Porque es algo que todos aceptan, que es un instrumento de carácter normativo a nivel del sistema internacional y tiende como cada país tiende a tener sus diferentes leyes, en estos convenios y tratados es algo que es igual para todos. Ok, muchas gracias, Gaby. ¿Y a qué se refiere la relatividad de los deberes? Licenciado. ¿Sí? Alexandra. Pues sí, lo de la relatividad de los deberes se refería a que se convierte de carácter obligatorio, digamos, el tratado o convenio en el que los estados se han suscrito, pero también hablábamos de que estar suscrito a un convenio o tratado no significa que va a ser obligatorio, sino que los estados se comprometen a cumplir con lo que se ha regulado. Aquí, Alexandra, vamos a hacer una aclaración. Cuando se firma el tratado o el convenio, es de carácter obligatorio para el Estado. Hablábamos que debe de cumplirlo por buena fe, es decir, sin que exista ningún tipo de presión, más bien el compromiso de asumirlo, pero sí es obligatorio. La relatividad se refiere a que únicamente va a ser obligatorio para las partes que asuman ese compromiso. Por ejemplo, entre Centroamérica, estados firman un convenio internacional donde asumen ciertos compromisos, pero por alguna razón, por ejemplo, el Estado de El Salvador no se suscribe a ese convenio, entonces no se vuelve parte obligatorio cumplirlo por parte de ese Estado. En cambio, para los que sí forman parte de ese convenio, lo es. Entonces, se refiere a que únicamente los que son parte de esa relación contractual tienen la obligación de cumplirlo. Licenciado. Dígame. Que yo en eso de la relatividad tenía eso mismo que usted dice, que un Estado no está obligado a cumplir algo a menos que este Estado haya firmado algo a través de un convenio. Y eso está sujeto a al principio de buena fe, donde que las partes deben actuar con honradez y realizar los procedimientos específicos, convenciones y tratados a base de buena fe y de carácter internacional. Exactamente, muy bien. La idea de esto es, de alguna manera, tratar de analizar lo que hemos visto, repaso también. No tengo problema de pasar los videos, yo se los voy a proporcionar, pero la idea es de que podamos analizar también la situación para efecto de supuestas y posibles preguntas para examen parcial. Bueno, continuaremos con el desarrollo de la
temática. Y mencionábamos el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional, que es una de las funciones del derecho internacional, la defensa y promoción de derechos humanos y así la prevención, de los crímenes de lesa humanidad. Para continuar, veremos lo que es el desarrollo del derecho internacional público y, por decirlo de alguna manera, lo que es el derecho internacional público en la actualidad, o el derecho internacional público moderno, que lo vamos a tener como punto de partida luego de la creación de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, que surge la necesidad de restablecer las reglas en la comunidad internacional debido a lo que ocurrió en esta guerra de carácter mundial. Prácticamente el organismo internacional de esa época se vio imposibilitado de reaccionar en su debido momento y a raíz de eso es que surgió la necesidad de un nuevo ente jurídico internacional para de alguna manera prevenir que una situación parecida a esa ocurriese de nuevo. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial cambia todo el esquema del derecho internacional, cambia todas las reglas y el punto de partida del derecho internacional público actual es la creación de las Naciones Unidas. Por lo tanto, este desarrollo o evolución del derecho internacional público lo partimos desde ese evento en particular. Se adopta una carta por parte de la ONU que de alguna manera se pretende establecer como un código de conducta con relación a los estados. Y el primer aspecto es con relación a la paz y la seguridad internacional. Y de hecho lo pueden ver que es el artículo número 1 de la Carta de la ONU. Es decir, es como el punto esencial de por qué existe la ONU. Y por eso es que lo recalcaba tanto al inicio y se escuchaba un poco trillado el hecho de que las funciones, además del derecho internacional público, es mantener la paz. Pero vemos que así es. El propósito de que exista una regulación en la comunidad internacional es mantener la paz y la seguridad internacional. Y el segundo gran aspecto que está dentro del artículo 2 es la prohibición a la guerra, es decir, prohibir de alguna manera que la guerra sea un mecanismo para solucionar los conflictos. Por lo tanto, el primer aspecto es mantener la paz, la seguridad internacional y además de prohibir la guerra como un mecanismo de acción o de solución. Luego, el siguiente punto es que crea organismos especializados en distintas áreas que son dependencia de la ONU, pero que tienen diferentes campos de acción en todo el mundo, en cada región, y son organismos especializados para apoyar no solo en actividades de cooperación y desarrollo, sino además de protección al medio ambiente, de protección a la niñez, el desarrollo económico, cultural, etc. Entonces, el primer aspecto de la evolución es que se adopta este principio de seguridad y de la paz internacional, así como la prohibición de la guerra y la creación de organismos especializados en diferentes áreas para colaborar con esa finalidad y además de otras.
Dentro de esa evolución se concibe un nuevo concepto de seguridad internacional donde se percibe que la seguridad internacional es responsabilidad de todos los estados. Por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Brasil en Río de Janeiro de 1947 lo establece de esa manera, así como el Tratado de la Unión Europea en los Países Bajos de 1992, reflejan la responsabilidad que tienen todos los Estados miembros de la comunidad internacional con relación a la seguridad. Vemos que también es un compromiso adquirido y que todos los Estados miembros de la comunidad lo han asumido así. Lick. Dígame. Disculpe, gracias, es que se quería ver la lámina. Ah, ok. Además, se establecen y se desarrollan las fuentes del derecho internacional y se regulan en un instrumento específico que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y como vemos estaba detallado en el artículo 38, donde establece cuáles son las fuentes del derecho internacional para su aplicación. Se reconoce el derecho humano o los derechos universales y los Estados miembros se obligan a proteger, a reconocer y a promover la defensa de los derechos humanos. Dentro de ellos, además, reconocer que la naturaleza o la protección en la naturaleza es un derecho también con relación a la humanidad. Y por lo tanto, a partir de esta evolución es que de alguna manera empieza a surgir una necesidad de protección a la naturaleza, a los fondos marinos, a las especies de extinción y se crea además organismos especializados en eso y además ONGs que contribuyen a esa protección de la ecología y el medio ambiente. Y por lo tanto se aplica un principio de que toda la comunidad internacional debe estar a favor de toda la humanidad con relación a todos los derechos reconocidos. Siguiente aspecto es que se reconoce la necesidad de proteger y darle entidad a lo que se conoce como derecho de los pueblos o derechos de grupos étnicos. Se establece una declaración universal sobre los derechos de los pueblos que surge en Argelia en 1976 y entre los puntos importantes es que consagra derechos étnicos con relación al, por ejemplo, derechos a los pueblos étnicos a existir, derecho a tener entidad nacional y cultural, derecho a la autodeterminación, derecho a
régimen representativo, es decir, que sean reconocidos y que tengan representación en su estado de origen, derechos económicos, derecho a la cultura, derecho a la protección del medio ambiente y derecho a la utilización de recursos que constituyen patrimonio común de la humanidad. Es decir, que este instrumento lo que pretende es, primero, reconocer que existen grupos étnicos a nivel internacional y que la comunidad internacional debe darle protección e incluirlos dentro del ámbito de protección de los derechos humanos, por ser también el concepto de personas humanas sin ninguna distinción y que tienen derecho a existir, que se reconozca su entidad y identidad, que se proteja sus grupos étnicos, que tengan derecho además al desarrollo de la economía y que se proteja el medio ambiente donde se encuentran radicados. Y se reconoce la universalidad de los derechos humanos por medio de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que surge por la necesidad de regular la protección de los derechos a nivel internacional justo después de la Segunda Guerra Mundial. Reconoce también un principio que es denominado principio de intervención o cooperación humanitaria, que hay que hacer primero la mención de que existe con relación a este principio otro principio que se llama no intervención interna. Esto quiere decir que ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro Estado, más bien únicamente brindar cooperación o intervención humanitaria. Es decir, se puede apoyar y cooperar cuando un Estado lo necesita o lo requiere, pero nunca intervenir en los asuntos internos de ese Estado. Está detallado y especificado en la Carta de la ONU, en el artículo 2, párrafo 7, y además en la Carta de la OEA, que es el instrumento que regula el organismo internacional de nuestra región, que establece ese principio de no intervención interna y más bien cooperación humanitaria. Luego, siguiente aspecto incluido en la evolución es el derecho al desarrollo. Está también en un instrumento de 1974 que establece el desarrollo como un derecho de cada individuo y además un deber que tienen los estados de promover el desarrollo de su población. Es decir, promover o incentivar o crear programas de crecimiento, aumento progresivo de educación, economía, etcétera, para que la población pueda desarrollarse y tener
mejores posibilidades. Luego, una resolución de 1986 que declara el desarrollo como un derecho y, por lo tanto, lo establece como un deber que tienen los estados de brindar mecanismos y programas para ello. Lick, yo tengo una pregunta. ¿Sí? O sea que al inicio el desarrollo era como una sugerencia que se le daba a los países, como deberían de crear programas que incentiven el desarrollo en su población, pero cuando se creó la Declaración sobre el Derecho del Desarrollo, ahí se volvió como una obligación para los estados tener que hacerlo. Es correcto. De alguna manera sabemos que existen estados más desarrollados que otros. Eso nos hace analizar con relación a estos instrumentos de que lo han realizado sin que tengan la obligación de realizarlo. Por lo tanto, más bien ahora con estos instrumentos internacionales es que tratar de que los estados asuman ese compromiso. Claro que está dentro de las posibilidades de cada estado. No todos tienen la misma capacidad económica, tecnológica para promover el desarrollo de igual manera. O que todos van a crecer de forma exponencial similar a otro. Más bien que cada estado asuma ese compromiso y que reconozca que otros estados han tenido desarrollo sin que tengan que obligar o hayan tenido que obligarse para ello. Entonces, ahora con estos instrumentos es como ese llamado de atención para que sea dentro de sus políticas internas los programas de desarrollo de su población. Ok. Y podríamos también decir de que entonces el principio de cooperación internacional podría tener como esto que acabamos de hablar acerca del desarrollo, podría estar conectado acerca de la cooperación internacional. Exactamente, por eso también es conocido de que varios estados brindan ese tipo de cooperación en desarrollo a nuestro estado, por ejemplo, que lo hacen dentro también de sus posibilidades internas y es parte del principio de cooperación internacional. Muy buena observación. Gracias. Licenciado. Sí. Tengo una pregunta. Esas dos resoluciones que están aquí en la lámina, ¿qué organismo las generó? ¿Es la ONU, entiendo yo, o Así algún es. otro órgano? Sí. Ok. Gracias, Lick. También pueden verificarlo. Siguiente aspecto, lo vamos a mencionar específicamente en el sistema interamericano, que es la legitimación de la democracia. El artículo 2 de la Carta de la OEA establece que la OEA como organismo tiene una función primordial que es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Es decir, tiene la función de promover y consolidar la democracia, de verificar los procesos democráticos en cada estado, pero sin afectar este principio de no intervención de los asuntos de cada estado. Por ejemplo, hemos visto que en nuestros procesos electorales siempre hay observadores internacionales y es debido a este principio, que es promover y consolidar la democracia representativa en toda la región.
Lick, tengo una pregunta. Pregunte. ¿Cómo se llama? Esta presentación la va a subir. Sí, así es. Ah, ok. Siguiente punto de desarrollo es la protección del medio ambiente. De alguna manera, existe un poco más de interés con relación al medio ambiente y a la ecología, y de ahí surge la Carta de la Tierra, donde establece varios principios. Integración del medio ambiente y desarrollo. Habíamos visto que el desarrollo ahora es un deber de los estados para crear políticas internas para que los individuos puedan tener ese crecimiento. Ahora bien, deben integrar ese desarrollo con relación al medio ambiente, es decir, que el desarrollo no sea a causa de afectación del medio ambiente. Más bien crear políticas que integren el desarrollo y la protección al medio ambiente o políticas económicamente sostenibles con relación al desarrollo. De igual manera establece la responsabilidad común de protección al medio ambiente, es decir, se vuelve parte de toda la comunidad internacional el deber de proteger el medio ambiente. Reconoce que existen derechos individuales y colectivos del medio ambiente. Punto importante es que reconoce una responsabilidad con relación a las generaciones futuras. Es decir, este principio plantea la necesidad de crear programas y crear procesos con relación a las generaciones futuras y el medio ambiente. Es decir, la protección al medio ambiente para las generaciones futuras. Principio de cooperación internacional con relación al medio ambiente, es decir, países que necesitan de alguna manera cooperación con relación a la protección del medio ambiente, y lo vimos, por ejemplo, en los incendios que sufrió el estado de Australia y de Brasil, donde la comunidad internacional brindó cooperación para tratar de controlar la situación. Medio ambiente y comercio mundial, es decir, que parte del desarrollo, digamos, de cada estado es el comercio, pero que también integren el comercio con relación al medio ambiente, es decir, que no sea una situación de afectación al medio ambiente, sino que, como les mencionaba, crear políticas ecológicamente sostenibles con relación al comercio. Gaby Rojas. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué significa derecho? O sea, ¿qué me podría explicar a qué se refiere con derechos individuales y colectivos del medio ambiente, por favor? Sí, claro. Se refiere a que reconoce, además, que el medio ambiente es un derecho individual y un derecho colectivo. Es decir, yo tengo derecho como individuo a que exista un medio ambiente sano en mi país, en mi estado. Y además es un derecho colectivo de que ese medio ambiente se mantenga. Es decir, cuando hablamos de medio ambiente incluimos todo lo que sea recurso natural, lagos, ríos, océanos, bosques, etcétera. Es decir, que el Estado debe de aplicar y reconocer en su legislación interna que la protección al medio ambiente es un derecho individual y colectivo a la vez, porque la afectación al medio ambiente afecta a una gran colectividad. Ya, o sea que de cierta manera los incendios que se acaba de mencionar eran tanto como
preocupación para las personas que estaban viviendo en ese país como para el medio internacional. Es correcto. Por ejemplo, lo que ocurrió en Australia, la cantidad de humo que generó esa situación afectó la salud de muchas personas. Y aunque no lo crean, esa cantidad de humo afectó hasta Sudamérica, porque llegó una cantidad impresionante de restos de ese, llamémoslo humo, de ese resto de ese incendio que afectó parte de Sudamérica. Ok. Gracias, Lica. Y el último punto trata de establecer la posibilidad que exista responsabilidad por daños ocasionados. Es decir, si ocurren daños al medio ambiente, que se establezca la posibilidad de que se responsabilice a alguien y que además existe la posibilidad de reparar de alguna forma ese daño ocasionado cuando fuese comprobado. Y licenciado, ¿Ya? fíjese que con respecto a ese último punto me llamó un poco más la atención porque yo como que he notado que las potencias son más que todo las que provocan eso, ¿verdad? Y si ellas son las que gobiernan, digamos, la ONU, todo eso, ¿verdad? El Consejo de Seguridad Nacional, o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, yo siento que es como que ellos tendrían que responder primero, pero casi siempre veo que son a los países subdesarrollados, o cómo explicarle, los países en vías de desarrollo a los que les toca pagar esos daños. ¿Cuál era su nombre? Perdón, que no pude ver acá en este modo de pantalla. Pablo Andrés. Pablo Andrés. Mancilla, sí. Interesante lo que dice Pablo. Vamos a tratar de desarrollarlo. Tiene mucha razón en cuanto a que, digamos, el desarrollo y la explotación, digamos, del medio ambiente, de alguna manera ocurre más en los países desarrollados. Y en los países subdesarrollados existe una explotación industrial y comercial, pero no en esa magnitud. Podríamos decir que ante eso, digamos, el impacto ecológico es diferente. Pero yo les aseguro que tal vez, además de eso, es diferente la conciencia ambiental en países desarrollados y en países subdesarrollados. La concepción de la protección al medio ambiente es diferente. Y basta con que veamos y observemos nuestra cultura de aseo como salvadoreños para poder ver esa situación. Ahora, con relación a la explotación del medio ambiente, de alguna manera, los países desarrollados tienen la posibilidad un poco más de responder por esa situación y además de poner un poco más de, quizás, atención a la protección de los recursos ambientales de su nación. Pero tiene mucho que ver el aspecto cultural. Por ejemplo, será muy difícil cambiar el esquema mental de las personas que, aún teniendo las posibilidades, cambien de vehículo de combustible a vehículo eléctrico. En nuestro país estamos muy lejos de llegar a esa posibilidad y a esa capacidad de que la mayoría o gran parte de personas puedan adquirir un vehículo eléctrico. Pero
digamos que de alguna manera está tomando cierta importancia ese aspecto. Entonces, es parte de la cultura y además de la posibilidad que tenga cada estado a la protección del medio ambiente. Con relación a los países subdesarrollados, creo que implica mucho más el aspecto cultural que la posibilidad de responder por los daños ocasionados. Interesante observación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vic, Sí. yo creo que lo que está hablando usted, creo que aquí en El Salvador para que se dé está bien difícil porque si podemos ver el caso de los carros, lo que hacen es mandarlos a traer de Estados Unidos los carros chocados. Y nosotros andamos los carros chocados que Estados Unidos no quiere. Aún así las llantas, creo que allá son las que mandan para acá, las llantas usadas. Entonces, creo que para tener carros eléctricos en el país estamos muy, muy, muy atrasados porque no tenemos la infraestructura tampoco. Sí, es correcto. Estamos un poco lejos de llegar a esa posibilidad. Además del esquema mental de que la gente, aún teniendo la posibilidad, será difícil que adopten o sustituyan los vehículos de combustible por vehículos eléctricos. Ok, continuando. Y como elemento también del desarrollo del derecho internacional público moderno es el impacto y la acción de las organizaciones no gubernamentales o llamadas ONGs que tienen gran competencia y gran impacto a nivel de la comunidad internacional. Por ejemplo, hay ONGs de carácter ecológicas que brindan asistencia de cooperación en diferentes áreas de protección a la niñez, desarrollo económico, cultural, educativo, etcétera, que son apoyo también a la comunidad internacional y brindan también cooperación, llamémoslo así. Por lo tanto, es un elemento que se incluye dentro de la evolución del derecho internacional público moderno. Ahora bien, hablaremos con relación a la evolución histórica del derecho internacional, es decir, qué es lo que ocurrió en la historia para que lleguemos a este punto con relación al derecho internacional público. Primero nos remontaremos a los pueblos primitivos o llamada la prehistoria en el año 3100 a.C. En la región de Sumeria o Mesopotamia se crea una especie de tratado entre dos ciudades-estados que en ese momento se le llamaban ciudades-estados porque además de ser ciudades de una sola región, tenía su propio gobernante y el poder estaba concentrado en una sola persona. Y entre estas gobernantes, entre estas ciudades-estados, se redacta o se fija un tratado, un pacto que establecía límites fronterizos entre estas ciudades que son Lagash y Uma. Es decir, es el primer
instrumento del cual se tiene datación que establece y limita fronteras entre dos estados. Establece competencias, derechos y deberes con relación a estos límites y regula de alguna manera el espacio geográfico de jurisdicción de cada ciudad. De ahí la importancia de este instrumento por ser el primero que regula esta situación. Aclaración que para efecto de examen no se preguntarán fechas exactas ni tampoco los nombres exactos de las ciudades o gobernantes. Lo que me interesa es el evento y lo que representa para el derecho internacional. Luego seguimos con la línea histórica. Siguiente elemento importante en la historia es que entre Egipto y los hititas se establece también un pacto, un instrumento, un escrito que de alguna forma regulaba para lo que nosotros en la actualidad la extradición. Estamos en el año 2000 a.C. y es el primer instrumento con relación a esta situación. Es decir, el primer instrumento donde se regulaba la repatriación de ciudadanos de otro estado para ser devueltos a su ciudad de origen. Luego, al año 100, siempre antes de Cristo, existe el Código de Manú de la región de la India, que establece otro elemento importante en la evolución del derecho internacional, porque trata de regular el aspecto humanitario de la guerra, trata de regular y establecer límites al uso de la guerra. Por ejemplo, mencionaba no utilizar flechas envenenadas, no golpear al enemigo si éste se encuentra a pie y el otro va en carruaje, etcétera. Es decir, establecía límites al uso de la guerra para establecer condiciones igualitarias. Por lo tanto, es como un instrumento que trata de regular las condiciones de la guerra y además tiene aspectos sobre embajadores, es decir, funcionarios que realizan actividades de representación en otro estado. Luego pasamos a la región de Grecia, donde desarrollan un poco más lo que es la actividad diplomática. Y le denominan proxeno, que es un ciudadano destacado de otra polis para ejercer funciones en otro estado y además ese estado le confiere protección y privilegios para realizar sus funciones. Vemos que trata de desarrollar las funciones diplomáticas y además establecer las competencias de este funcionario. Las obligaciones se recogían en estos decretos que le llamaban proxenía, que era el proxeno, este ciudadano o diplomático, y hay una datación antigua que data del 625 o el año 600 a.C. de estas funciones diplomáticas.
Luego, el Imperio Romano, Roma, desarrolla un poco más este aspecto. Roma desarrolla de forma muy importante todas las ciencias jurídicas, incluyendo elementos de lo que ahora consideramos derecho internacional. Inclusive, parte del derecho civil latinoamericano, los principios aún se retoman del derecho romano por la forma en que desarrollaron el derecho. Crearon un sistema jurídico y debido a la expansión que tuvieron, ese sistema jurídico se expandió de igual manera en las regiones y estados que formaban parte del Imperio Romano, estableciendo orden y principios jurídicos a toda la comunidad. Dentro de esto es que desarrollan esto que se conoce como el Colegio de Oficiales, que eran los encargados de regular las relaciones diplomáticas de Roma con los pueblos extranjeros. Estaban a cargo de los tratados y la regulación de la guerra y la extradición. Es decir, un grupo de especialistas o llamados diplomáticos en el imperio se encargaban de las relaciones diplomáticas, regular los tratados de todo tipo y además establecer la regulación de la guerra. Y ellos concebían la guerra como la guerra justa, es decir, que no se realice guerra sin tener una justa causa. Para Roma era muy importante la expansión y protección del Imperio Romano y únicamente era justificable la guerra con relación a esos puntos, pero no hacer guerra solo por el efecto o la razón de luchar, sino que existiera un motivo justo y por eso trataban de regular la guerra. Después de la caída del Imperio Romano comienza lo que se conoce como Edad Media o Edad de Oscurantismo, que fue una época donde se perdió todo el sistema de derecho y sistema jurídico que se tenía en la época. Imaginemos que un gran imperio, este gran imperio que fue Roma, que estaba dividido en dos, cae por completo por todas las regiones que se encontraban y ahora se comienzan a fragmentar pequeños feudos, pequeños estados donde cada quien asume su propia regulación y van asumiendo el poder gobernantes que establecen el poder de una forma concentrada. Todo el sistema jurídico y orden que había establecido Roma cae y se pierde todo el conocimiento de la ciencia en general, incluyendo las ciencias jurídicas. Se trata de alguna forma de establecer con el imperio de Carlomagno, de alguna forma establecer ese orden, pero la fragmentación ya se había dado de manera muy exponencial ya para el año 800 después de Cristo y los feudos cada vez estaban tomando más auge. De alguna forma también se concebía de que este gobernante estaba respaldado por una concepción divina, que por lo tanto era rey porque Dios así lo quería prácticamente. Se concentra el poder en estos
gobernantes, en estos reyes que asumen el nombre de rey, príncipe, emperador, etcétera, y todo el sistema de valores y sistema jurídico que existía en Roma se pierde y cae por completo. Punto importante es que se establece como costumbre que los tratados o los pactos se hacían únicamente por juramento. Todo lo que se tenía regulado en el derecho romano, y como vimos, inclusive la posibilidad de crear convenios y que todo estuviese escrito a través del derecho positivo, se pierde, y ahora los pactos y de alguna forma los tratados de todo tipo entre pequeños estados feudos, por costumbre se hacen por juramento y deja de tener validez todo el derecho positivo que existía en ese momento. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Yo tengo una pregunta, Lick. Dígame. Con respecto, bueno, solo me gustaría corroborar si la diferencia entre el caso de Roma y el código de Manu es que el código de Manu era como aspectos más humanitarios, ¿verdad? De no ser tan atroz a la hora de combatir el enemigo. Y en Roma lo que sucedía es que tenía que haber un motivo justificable para que existiera la guerra. Eso es la diferencia, que uno se enfoca más en lo humanitario y la otra pues en que no suceda guerra porque sí. Exactamente, justo como usted lo ha dicho. Gracias. Lick, una pregunta. ¿Sí? Realmente me surge la duda de que, o sea, me imagino si hay diferencia, pero ¿qué diferencia hay entre como la regulación de la guerra con respecto a los antecedentes del derecho internacional público a la actualidad? Bueno, muchísima, porque, por ejemplo, en Roma, como acabamos de ver, uno de los motivos era para expandir el imperio. Es decir, tratar de expandir el imperio, y si encontraba alguna oposición o resistencia por el estado al que quería anexar, entonces obviamente había algún grado de reacción bélica para poderlo anexar. Entonces, esa es una gran observación y diferencia en cuanto a que en la actualidad no está permitido ningún tipo de agresión con relación a esa finalidad de expandir o anexar territorios de un estado a otro, o tratar de crear un imperio así de esa magnitud, de esa naturaleza. Por el contrario, hemos visto los principios que la guerra está totalmente prohibida y que no existe justificación ni motivo para que la guerra sea una causa de solución de conflictos. Entonces no puede
con relación al derecho internacional público, no hay justificación para iniciar una guerra. Y a diferencia, el Imperio Romano tenía justificación para iniciarla. Ok, entiendo. Gracias, Lick. Bueno. Licenciado. Sí. Yo también tengo una pregunta Dígame. respecto a los principios de la Carta de la Tierra. Ok. ¿Esto será que es como base para la creación de los ODS? ¿Base para la creación? De los ODS. ODS. O por lo menos los que están como relacionadas con el medio ambiente, como la Alianza Estratégica, lo de El las desarrollo aguas. sostenible. Ajá. Sí, exactamente. Incluso les mencionaba que tal vez no está detallado así en ese instrumento, pero da las pautas a que creen mecanismos y programas les mencionaba, de desarrollo y ecológico sostenible, que da la pauta para crear ese tipo de programas, no solo de protección al medio ambiente, porque no basta con solo protegerlo, sino además que sea sostenible y de alguna manera que el medio ambiente crezca, que es casi muy complicado por la situación de desarrollo y necesidad de habitación que existe a nivel mundial. Pero sí, básicamente surgen los principios de desarrollo sostenible en base a ese instrumento. Ok, y una preguntita más. Nos decía del impacto de las ONGs. ¿Y PETA Latino es una ONG o solo es como un movimiento? ¿O qué es PETA Latino? Porque yo no tengo muy bien claro. Ajá. Creo que es ONG, sí. Ok. Gracias. Ok. Sí, ONG PETA. El nombre completo es Personas por el Trato Ético de los Animales. Bueno, nos quedaremos hasta acá. Si no hay más preguntas o comentarios, continuaremos el día lunes. De acuerdo, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz fin de semana también. Por favor, Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Pase feliz fin de. Lick, yo quería hacer una pregunta acerca de la tarea. ¿Sí? Acerca de la tarea. Fíjese que diga, Gaby. no he leído muy bien lo que es la tarea, pero quería preguntarle de acuerdo a lo de que dijo usted acerca de entre más creatividad iba a ser mejor ponderado, ¿vea? Entonces podría ser, no necesariamente tendría que ser así como un video súper mega hiper preparado, podría ser como un paralelo, un texto paralelo, podría ser algo así, con imágenes. Sí, claro. Sí, porque yo reconozco que no todos tienen, por ejemplo, la habilidad técnica para editar un video y ponerle todo tipo de efectos. Eso no voy tampoco a ese extremo. Ok. Esa era mi pregunta, porque tenía esa duda, ¿verdad? Para saber decidir qué es lo que vamos a hacer.
Pero gracias, Lick. Muchas gracias. Feliz noche. Licenciado, yo también tengo una duda respecto al video. ¿Cuánto aproximadamente podría durar? Sería lo prudente, más o menos. También es totalmente libre. Solo tomen en cuenta que tienen que agotar los puntos requeridos. Ok, entendido. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches a todos.